Soy Sharon Robinson, profesora de la Universidad de Wollongong, que se encuentra en Darawal Country, entre las montañas y el mar en el sureste de Australia. Pueden ver dónde está Wollongong desde la cruz en el mapa de Australia, y me gustaría reconocer a los custodios tradicionales de esta tierra y presentar mis respetos a los ancianos del pasado y del presente. Hoy quiero hablarles sobre el agujero de ozono y cómo impulsa el cambio climático en el hemisferio sur, y lo que eso significa para las plantas y los animales que viven allí, incluidos nosotros. En particular, me gustaría hablar sobre cómo el agotamiento del ozono no solo aumenta la radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra, sino que también cambia el clima en todo el hemisferio sur. Todos somos conscientes del agujero de ozono que ha aparecido sobre la Antártida cada primavera desde la década de 1970. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, actuamos para prohibir los refrigerantes y compuestos propelentes que estaban causando el agotamiento del ozono, y el Protocolo de Montreal ha sido un éxito enorme. Uno de los tratados ambientales más exitosos jamás firmados. Fue el primer tratado ambiental multilateral ratificado por todas las partes de las Naciones Unidas, y evitó que el agujero se expandiera a las latitudes medias, lo que habría dado lugar a niveles de radiación ultravioleta que habrían sido realmente altos y habrían causado cambios masivos en la salud humana, efectos catastróficos para la salud humana, la agricultura y el medio ambiente. También se ha hecho más para frenar el cambio climático que cualquier otra acción humana hasta la fecha. Los clorofluorocarbonos, los compuestos que causan el agotamiento del ozono, también son potentes gases de efecto invernadero, por lo que la prohibición de ellos, a través del Protocolo de Montreal, también ha mitigado el calentamiento global. Sin el Protocolo de Montreal, los CFC habrían provocado, por sí solos, un aumento de 2 grados en las temperaturas globales para 2070. Los niveles de ozono en la estratosfera se están recuperando y se prevé que alcancen los niveles de 1980 a mediados de la década de 2060, siempre que se cumpla el Protocolo de Montreal. Sin embargo, si nos metemos con las defensas de nuestra Tierra y perturbamos el sistema, puede llevar mucho tiempo recuperarse y puede que usted se sorprenda al saber que el agotamiento del ozono en la estratosfera sigue afectando, no solo los niveles de radiación ultravioleta aquí en la Tierra, sino también el cambio climático en todo el hemisferio sur. En esta imagen se puede ver, en el recuadro negro, el tamaño del agujero de ozono antártico, cada primavera, desde 1979 hasta 2012. Y se puede ver cómo el agujero aumentó de tamaño, alcanzado su tope en 2006, abarcando un área de 27 millones de kilómetros cuadrados. Y para ustedes en América del Sur, sepan que esto es lo suficientemente grande para cubrir toda la Antártida y la parte inferior de Sudamérica. La capa de ozono se está recuperando. Sin embargo, todavía hay mucha variación. Y pueden ver esto en estas imágenes de los 3 últimos años. En 2019 el agujero de ozono era muy pequeño. En 2020 y 2021 se hizo mucho más grande. El agujero de ozono en 2019 fue el resultado de condiciones estratosféricas anómalas en el hemisferio sur, que exacerbaron los terribles incendios forestales en Australia y provocaron una ola de calor en la Antártida. El ozono de este año ha sido uno de los más grandes registrados, y también uno de los más longevos. Y eso se puede ver en el gráfico del medio. Si miran el gráfico del medio, el de arriba muestra el área del agujero de ozono, y ese es este año en la parte superior. Así que es uno de los más grandes registrados y uno de los más longevos. Y pueden ver que el ozono mínimo en el medio ha llegado a niveles muy bajos este año. Cuando firmamos el Protocolo de Montreal en vigor hace tantos años, sabíamos que el agotamiento del ozono causaba un aumento de la radiación UVB dañina en la Tierra, y sabíamos que eso era peligroso debido al cáncer de piel y ese tipo de cosas. Pero ahora está claro que el agotamiento de ozono está contribuyendo directamente al cambio climático en todo el hemisferio sur. El ozono es un gas de efecto invernadero.
Por lo tanto, reducirlo a la estratosfera sobre la Antártida ha ayudado a mantener la Antártida fría. Y lo ha hecho en parte tirando los grandes vientos del oeste que giran alrededor del mundo, acercándolos hacia la Antártida. Ha aumentado la velocidad de esos vientos, haciendo que la Antártida sea más fría y seca y atrayendo, con ello, otras zonas climáticas del hemisferio sur más hacia el sur. Pueden ver aquí la zona tropical seca moviéndose más al sur, y esto tiene implicaciones para todos nosotros y para todo el hemisferio sur. Entonces, ¿qué le hace esto a nuestro clima? El modo anular sur, que es el modo de variabilidad que describe dónde está ese viento, por lo que este es solo un modo climático que dice dónde están esos vientos, están más al sur o más al norte. Describe dónde está ese cinturón de viento norte-sur. Podemos decir por los núcleos de hielo que ese es el tipo más positivo de modo anular del sur durante los últimos 1000 años. ¿Y qué significa esto para el clima en el hemisferio sur, cuando desplazamos estos vientos más hacia el sur? ¿Qué significa para los países más al norte, como Australia y Chile? Este es solo un ejemplo de Australia. Cuando el SAM está en su fase negativa, los vientos están más al norte y cuando eso sucede, tenemos menos posibilidades de lluvia de verano en Australia. Entonces, tenemos sequías en esos años. Y estas son las cosas que esperamos ver cuando el agujero de ozono es pequeño. Pero cuando el agujero de ozono es grande, esos vientos del oeste son arrastrados hacia la Antártida, y cuando eso sucede, aumentamos las posibilidades de lluvia de verano en el sureste de Australia, donde estoy. Y lo mismo sucede en todo el hemisferio sur. Así que hemos reunido todos los efectos sobre los seres vivos, la agricultura, los árboles, los pingüinos, las focas, en todo el hemisferio sur que podemos ver que han ocurrido debido a este efecto del agujero de ozono que empuja esos vientos más hacia la Antártida. ¿Qué significa eso para todos los seres vivos del hemisferio sur? Todos estos círculos representan un tipo diferente de animal o planta que se han visto afectados. Y si la flecha sube, se han beneficiado gracias a ese viento desplazándose hacia el sur, y si la flecha baja, entonces se ven afectados negativamente por ese viento. Pueden ver que hay ejemplos de esto en todo el hemisferio sur. Así que suceden muchas cosas en América del Sur, en Sudáfrica, en Australia y Nueva Zelanda. A medida que los sistemas climáticos se desplazan hacia el sur, obtenemos cambios en los patrones de lluvia, por lo que algunos lugares se vuelven más húmedos. Tenemos cambios en áreas que están secas porque esas zonas secas se desplazan hacia el sur. Como resultado de eso, tenemos diferencias en las temperaturas del mar y de la tierra. Y todas ellas impactan los sistemas terrestres antárticos, por lo que hemos visto cambios desde los trópicos hasta los polos, como resultado de esto. Y se puede observar, por ejemplo, en América del Sur, en Chile, hay áreas donde el aumento de incendios se ha atribuido a este cambio de viento debido a las condiciones más secas. Si se vuelve más seco, más ventoso en verano, bajo esas condiciones podrían empeorar los incendios forestales. Ahora les voy a dar algunos ejemplos del sistema terrestre, lo que está sucediendo en la Tierra y lo que está sucediendo en el mar. Estas son todas las cosas que se atribuyen a ese cambio en los vientos inducidos por el ozono. En ecosistemas terrestres, primero voy a hablar de algunos árboles que han sido afectados. Así que, si un árbol tiene un anillo verde alrededor, está mejorando y si un árbol tiene un anillo amarillo alrededor, no está tan bien. Científicos han observado árboles en Nueva Zelanda y en ambos lados de América del Sur. O sea, en ambos lados de Nueva Zelanda y ambos lados de América del Sur. Y en el lado oriente de América del Sur y de Nueva Zelanda, los árboles están creciendo mejor debido a este cambio de viento, porque están en la zona que está recibiendo más lluvia en comparación con décadas anteriores. Pero si vamos al lado occidental de los continentes, en el sur de Chile y en el oeste de Nueva Zelanda, los árboles están creciendo menos bien. El crecimiento de los árboles se ha reducido porque no hay suficiente agua en el sistema.
Tengo otro ejemplo de la Antártida. Ahí es donde estoy sentada en la foto detrás de mí. Es la isla Ardley, cerca de la isla Rey Jorge, en las Shetlands del Sur. En esa área y en la península, yendo hacia la Antártida continental, vemos que el clima se ha vuelto más cálido y húmedo en las últimas décadas, por lo que vemos un crecimiento creciente de plantas, incluyendo musgos. Estas son pequeñas plantas de musgo con esporófitos con sus cápsulas. Y están creciendo mejor porque el clima es más cálido y húmedo. También algunas hierbas y otras plantas que crecen allí les está yendo mejor, como resultado de ese aumento de calor y disponibilidad de agua. Pero no todas son buenas noticias. En el Océano Austral, en la isla Macquarie, que es una isla a 53 grados sur, vemos que se está volviendo más seco. Por lo que vemos daños en estas comunidades en la cima de las montañas que tienen pequeñas plantas en cojín y musgos, y vemos que en realidad se han secado y esas plantas están muriendo. Y en un periodo de un año completo, estas plantas pasaron de sanas a en peligro crítico de extinción. Son plantas de azorella, crecen en la cima de las montañas. Especies similares crecen en Chile y a lo largo de los Andes. Esas plantas casi están desapareciendo en la isla Macquarie debido a este cambio en el viento y la sequedad que ha llegado. Necesitan mucha agua. Les gusta vivir en la capa de nubes y, simplemente, está demasiado seco para ellos. En la Antártida, este es el trabajo que hice. Así que en la Antártida Oriental, justo en el continente cerca de la estación Casey, donde está la estación australiana, teníamos grandes lechos de musgo que estaban empapados. Puedes ver aquí montones de charcos de agua en los lechos de musgo. Esto era algo común en todos los veranos. Y durante los últimos 40 años, estos lechos de musgo se han secado lentamente, porque los vientos son cada vez más fuertes a su alrededor y básicamente están quitándoles el agua. Hace más frío, por lo que hay menos derretimiento y los vientos están llevándose el agua. Así que en dos áreas del este de la Antártida hemos visto los lechos de musgo secarse y básicamente pasar de verde a gris y muertos. Es muy serio el problema de lechos de musgo seco en la Antártida. En los océanos también tenemos algunas buenas noticias y algunas malas noticias. Ha habido varios ejemplos en los que algunas áreas del océano se han enfriado como resultado de esto. Y si viven pingüinos cerca de esas áreas que se han enfriado, pueden poner sus huevos antes y obtener comida más rápidamente, porque pueden nadar hasta esas áreas frías con mucha comida y traer la comida de regreso para alimentar a sus polluelos. Los polluelos crecen rápido y son realmente saludables, aumentando lo que llamamos éxito reproductivo, reproducción más exitosa de pingüinos de muchas especies en esa área de la Antártida Oriental. También ha sido una buena noticia para algunas especies de albatros en el Océano Austral, porque los albatros tienen que planear con el viento. Al volverse más fuerte el viento, necesitan menos energía para volar. Pueden usar mejor el viento para impulsarse, y eso ha hecho que las hembras de albatros se hayan vuelto hasta 1 kilo más pesadas, porque pueden comer más comida y mantener esas reservas corporales sin tener que usarlas todas para alimentar a sus polluelos. De modo que hay algunas buenas noticias sobre estos aspectos del cambio climático debido al agotamiento del ozono. Pero también hay ejemplos, en otras áreas, donde los océanos se han vuelto más cálidos. Frente a la costa de Australia y frente a la costa de Brasil, vemos arrecifes de coral que se ven afectados por ese calentamiento que hace que los océanos sean un entorno menos propicio para el crecimiento de los corales. Les he mostrado varias formas en las que tanto el clima de la Antártida como el del hemisferio sur ha cambiado como resultado del agotamiento del ozono. A algunos organismos les ha ido mejor como resultado de eso, pero hay ejemplos tanto de sistemas agrícolas como de sistemas naturales donde las plantas están peor. Lo que estamos viendo es un empuje de esos vientos más hacia el sur. A medida que el agujero de ozono se hace más grande, los vientos se han desplazado hacia el sur. También está siendo empujado por el cambio climático, por lo que hay dos tipos de fuerzas que empujan ese viento hacia Antártida. El clima de la Antártida está cambiando como resultado de eso. El clima de la Antártida también está cambiando porque el calentamiento global ha calentado el océano.
Y eso significa que el agua está infiltrándose por debajo de las capas de hielo y derritiéndolas desde abajo. Así que pueden ver este aumento del derretimiento de la capa de hielo debido al aumento de la temperatura del océano. Por lo tanto, aunque la parte superior de la Antártida se ha mantenido fresca por los vientos que rodean el continente, el mar cálido todavía puede meterse debajo y derretir las capas de hielo de la Antártida. De modo que el cambio climático y el agotamiento del ozono están transformando los ecosistemas, tanto de la Antártida como del hemisferio sur. Y esto tiene implicaciones para plantas, algas, aves marinas, invertebrados y mamíferos, incluyéndonos. Y muestra lo importante que es que tomemos medidas respecto al cambio climático. Y el tremendo éxito del Protocolo de Montreal, en términos de un tratado global, es un caso en el que todos nos unimos, firmamos el Protocolo de Montreal y restringimos los compuestos que estaban causando el agotamiento del ozono. E incluso con esa acción masiva, que está salvando y reparando la capa de ozono, deberán pasar todavía otros 40 años antes de que la capa de ozono vuelva a donde estaba antes de que comenzáramos a destruirla. Otra cosa que es realmente importante es que nos muestra que cuando hacemos cambios, cuando perturbamos nuestro sistema climático, surgen circunstancias imprevistas. Nos tomó varias décadas darnos cuenta de que estos cambios climáticos, como el desplazamiento de los vientos, estaban sucediendo. Sabíamos que iba a haber un aumento de los rayos UV si destruíamos la capa de ozono, pero no sabíamos que iba a desplazar los vientos hacia la Antártida y tendría efectos sobre los sistemas hidroeléctricos en Chile o en la agricultura de Brasil. Pensamos que solo se trataría de la radiación ultravioleta. Cuando pensamos en las opciones de geoingeniería para nuestro futuro, debemos tener cuidado porque tendemos a pensar, oh, sí. Es una gran idea hacer esto, pero no necesariamente entendemos todas las consecuencias. El sistema climático es tan complejo que a menudo nos lleva varias décadas ponernos al día y darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Así que creo que el Protocolo de Montreal es la historia de un gran éxito. Pero también es una advertencia para que no seamos demasiado arrogantes acerca de cuánto sabemos sobre el sistema climático de la Tierra, y que tengamos cuidado cuando consideramos una solución de geoingeniería para cambio climático, el calentamiento global. Pero también, para mí, es un mensaje realmente contundente de que es vital que actuemos sobre el cambio climático y reduzcamos los gases de efecto invernadero, porque se necesita mucho tiempo para que el clima se reajuste a los niveles anteriores. Por lo que no tenemos tiempo que perder. Deberíamos haberlo hecho hace 20, 30 o 40 años, pero debemos reducir los gases de efecto invernadero ahora, para que las generaciones futuras tengan la oportunidad de experimentar esta increíble tierra en la que vivimos. Gracias.